placer para mí darle la bienvenida de nuevo a este programa Una cita con la historia, que ya en su sexta edición, tocando temas educativos, históricos, culturales, relacionados con el monumento a los héroes de la Restauración. Este programa se transmite gracias al auspicio y apoyo del Ministerio de Cultura y del Centro de Convenciones y Cultura Dominicanas de UTESA y en las instalaciones del canal Radiovisión Educativa, canal 54 en Claro TV, es donde estamos grabando este programa. En esta oportunidad vamos a tocar una historia bien interesante de un personaje destacado, muy vinculado con el monumento porque fue su arquitecto. Se trata de Henry Gasson Bona, quien ahora se cumple en junio el 39 aniversario de su fallecimiento. Entonces a él le hemos querido dedicar este programa. Vamos a conocer sobre su vida, su formación, las obras arquitectónicas que realizó aquí en el país y también vamos a centrarnos en el monumento, que fue su obra cumbre o más destacada, y detalles interesantes sobre la arquitectura del monumento, cosas que quizás no sabíamos, y por lo cual hemos invitado a nuestro amigo arquitecto George Wassaf Khoury, quien, aunque usted escucha el nombre, muy extranjero, pero es tan dominicano como el plátano, ¿verdad? Así que nos place tener a George aquí para que nos cuente sobre este famoso colega de él. Bienvenido, George. Gracias, Marlon, por tu invitación y a todos los televidentes que nos están presenciando en este momento. Muy bien, entonces cuéntanos algo sobre la vida de este arquitecto, Henry Gasson Bona. Sí, cómo no. Como bien saben, Gasson Bona nace en la ciudad de Santo Domingo, de padres franceses. A la edad de 9 años, emigra hacia Europa, prácticamente a Francia. Allá hace sus primeros estudios y luego viaja a Inglaterra a completar sus estudios y regresa de nuevo, retorna a Francia a la escuela de la Beaux-Arts y ahí donde estudia arquitectura. Ahí aprende, Bona aprende todo lo concerniente al estudio de los estilos, al estudio del arte, de la música, también todo lo que son los elementos de composición, lo que es la estética, los estilos clásicos de la arquitectura. Después que se titula como arquitecto, entonces retorna de nuevo a la República Dominicana, donde el presidente Rafael Leónidas Trujillo le atribuye, ¿cómo? Le asigna obras de valor. Entonces, en un concurso que se realiza en Santiago sobre el monumento a la paz de Trujillo, Bona participa y gana el primer lugar del evento. Muy bien. Entonces, aparte del monumento, que es su obra cumbre y más conocida, ¿qué otras obras él realizó aquí en el país que se pueden destacar? Sí, está la Catedral de San Cristóbal, está el Mercado Modelo de Santo Domingo, hace un prototipo del Partido Dominicano que se replica en todas las ciudades importantes del país. También está la Casa Vapor de él, es una casa en forma de un barco, y el monumento que es su obra, o sea, entre otras, y el monumento que es su obra cumbre, pero un monumento no es una obra arquitectónica. Y sin embargo, el monumento de la Paz de Trujillo es uno de los pocos monumentos en el mundo que es habitable. O sea, porque un monumento es un busto,
puede ser un elemento figurativo, Como el obelisco. como un obelisco exactamente, una columna, son elementos que no son habitables, pero sin embargo el monumento de Santiago, en su interior hay oficinas, hay una especie de área acondicionada a museos, biblioteca, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, hay que decir que ese Partido Dominicano, lo que fue el Partido Dominicano, hoy es la sede del Ministerio de Cultura en la George Washington. Así es, sí. Hay que señalar eso. Claro. Entonces, con relación a su formación, aparte de los conocimientos de arquitectura, tenemos entendido que era la militar. Sí, lo que sucede es que toda persona que estudiaba afuera, venía al país y que Trujillo se interesaba, había que formarse militarmente para formar parte del equipo de trabajo, diríamos. Entonces, él asumió esa responsabilidad y realmente sí fue militar. Y así eran todos los arquitectos y médicos que vinieron del exterior también, así mismo. Lo asimilaban como militares. Exacto, sí. Bien, él alcanzó el rango de mayor, tengo entendido. Sí, claro, sí. Bien, entonces, aparte de sus conocimientos ya de arquitectura y el aspecto militar, ¿qué otros conocimientos él tenía que influyeron también en su visión arquitectónica? Sí, fíjate, Gasón Borna tenía unos conocimientos vastos. Su interés por el conocimiento fue al grado supremo, diríamos, porque él siempre buscaba y buscaba y quería seguir buscando más. Fue músico, se interesó por la astronomía, la astrología, por varias pseudociencias, ¿verdad? Por la cosmología, también todo lo que es arte, fue también pintor. Luego forma parte, se ingresa a lo que es la masonería, a la logia, y alcanza el grado de maestro. En la logia termina o culmina su aprendizaje de lo que es la filosofía y la simbología masónica. Todos esos elementos lo integra en su arquitectura, que lo podemos luego apreciar en el monumento. Es decir, que sus conocimientos en ciencias ocultas, en la masonería, que obviamente tiene una vinculación muy estrecha con la arquitectura, inclusive a la divinidad le llama el gran arquitecto del universo, ¿no? Exacto. Y sí. Tiene un compás en sus símbolos. Tiene un compás y una escuadra. Y una escuadra, sí. Exactamente. Entonces, los elementos masónicos sí. son evidentes en el monumento. Bueno, esos detalles los vamos a ampliar un poco más cuando entremos ya en la parte de la estructura y el estilo de esta construcción memorable. Pero sí, volviendo a lo que fue este mayor, este arquitecto, para esa época, ¿qué era lo que estaba en boga en los arquitectos, en los estilos? Sí, fíjate, cuando Gasón Borna va a Europa a estudiar, ¿verdad? En ese momento estaba gestándose lo que era la arquitectura moderna o contemporánea. En ese momento estaba haciendo su pinino lo que es un material nuevo, que es el hormigón. Sabe que las construcciones antes se hacían en mampostería, básicamente ladrillo y madera. Con este nuevo material trae consigo una arquitectura nueva, que es la arquitectura internacional o contemporánea, que es la que actualmente estamos trabajándola. Entonces es un choque fuerte cuando tú te formas como arquitecto en una escuela y que luego tenga que buscar, ¿verdad?, indagar sobre ese material, esas nuevas formas constructivas. Entonces todo lo que es simbología, todo lo que es
todo lo que es símbolo, ¿verdad? Se pierde, se va perdiendo con el tiempo, porque la arquitectura antes era simbólica y luego pasa a ser ya más funcional y práctica. Bien, se habla de un estilo neoclásico, pero tardío, Sí, en el caso de él. exacto. La formación de él fue neoclásico totalmente, y se le dice tardío porque, claro, llegó después que estaba ya la arquitectura contemporánea establecida. Muy bien. Porque notamos en el caso del monumento, que es la obra que estamos enfocándonos hoy, ese estilo neoclásico que está vinculado mucho con el poder. Inclusive los estilos arquitectónicos que usaron los regímenes fascistas y nazis en Europa hicieron uso, acopio de ese estilo majestuoso, que la gente, grandes columnas. Sí. Realmente estaba influido él por esa línea. Sí, fíjate, claro. Gasón Bona se inspira en la columna de Trajano. La columna de Trajano se hace en el 113 después de Cristo y evoca todo lo que es las victorias que Trajano como emperador logró en la zona de Europa, ¿verdad? Entonces, esa columna, que tiene alrededor de unos 30 y tantos o 40 metros de altura, es un símbolo a la victoria que Trajano hizo. Inclusive hay un foro, como podemos ver en esas gráficas en el centro, vemos el foro de Trajano y la columna de Trajano. En ella está inscrita toda la epopeya de esas grandes batallas. Ahí quedó impresa todas esas victorias. Entonces, Gasón Bona se inspira en esa columna, le hace algunas variaciones y la pone arriba, en la parte central del monumento, que es una obra totalmente simétrica en base al eje axial, o sea, el eje vertical. En la parte del mirador lo pone circular, y arriba se ve una estatua que supuestamente debió de ser la estatua de Trujillo. Pero como Trujillo nunca ganó una batalla, bueno, pues entonces no hay por qué ponerlo arriba. Y se ven en las 4 vértices, se ven 4 esculturas o figuras que asumimos que debieron de ser los 4 pilares de la logia masónica, que no se agregaron. Ok. Bien, entonces vemos que la inspiración le vino de eso, del emperador romano y esa columna, que también ha inspirado a otros obeliscos y columnas conmemorativas en el mundo. Claro. En México, en la Plaza Garibaldi, tienen también una columna del ángel. Perfecto, sí. Así es. Bien, entonces, claro está, esta simbología es interesante uno escudriñar en ella y ver los elementos masónicos. De eso vamos ahora a hacer en el próximo segmento. Vamos a entrar en detalle sobre esos elementos masónicos que están en el monumento, como el plano original, el que ganó el concurso, qué tanto de eso se pudo plasmar en la obra física, qué otros elementos se descartaron ya en la construcción, porque recordemos que el arquitecto planea y diseña, y luego el que ejecuta, el ingeniero, es quien ejecuta la obra, y a veces ya en la ejecución se hacen algunas modificaciones. Eso George lo sabe que es así. Mauricio Álvarez fue el que construyó el monumento basado en esos planos. Entonces vamos a ver esos detalles. Así que esperamos que se queden un momento más para en la segunda sección ampliar en estos puntos. Monumento a los héroes de la Restauración, patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo.
Bien, aquí estamos de nuevo para este programa interesante dedicado a ese honorable arquitecto, Henry Garzón Bona, quien de su mente, de su ingenio, nos ha dotado de una obra que es simplemente singular en todo nuestro país. Y por eso hoy estamos conmemorándolo a él y dándole el honor que merece. En la pasada sección estuvimos tratando sobre los detalles de su vida, de sus conocimientos que lo llevaron a crear esta obra. Ahora nos vamos a centrar en ella, en su obra arquitectónica. Ya se mencionó que él tenía conocimientos masones. ¿Hay rasgos de elementos masónicos en el monumento como estructura, George? Sí, claro que sí. Si pueden poner la imagen para irla señalizando más o menos, sería importante. Por ejemplo, podemos, la siguiente, por favor. Perfecto, sí. Aquí vemos una relación proporcional entre las distintas partes. Vemos el fuste de la columna, el pedestal, que diríamos que sería lo que es el cuerpo cúbico del monumento, y lo que es el mirador. En la parte del fuste, la que se ve la serpentina, ¿verdad? Es una forma elíptica, si se ve en planta, que lo que simboliza en la masonería simbólica es la vida. Pero esa vida va con el símbolo de la rama de laurel. A todo maestro, todo aprendiz que pasa a ser masón, a maestro, siempre se le decora con una rama de laurel. Vemos que hay 7 columnas, el número 7, en la numerología es muy apreciada en la logia simbólica. Las mismas columnas que son jónicas simbolizan lo que es la virilidad del hombre, ¿verdad? Y el cuadrado también, que representa lo que es el hombre o la mujer, porque la figura cuadrada no existe. En la naturaleza no hay nada que sea cuadrado, solamente existe en la mente del hombre. Vemos el mirador y algunos detalles de la base de la columna del monumento a los héroes. Vemos el símbolo del escudo de Santiago, y también tiene el escudo de la República Dominicana, que son escudos masónicos. Vemos lo parecido que hay entre la base de la columna de Trajano y la columna del monumento a los héroes. Bueno, la columna de Trajano también fue realizada por un maestro masón, Apodoro de Damasco. Eso fue en los años en el 113 después de Cristo. Podemos seguir para ver los otros elementos. Bien, aquí vemos, como dijimos, la simetría vertical en el eje axial. Si trazamos una línea imaginaria desde arriba hasta abajo, vemos que el monumento, lo que está del lado izquierdo es igual a lo que es al lado derecho. Y vemos la proporción áurea cuando sumamos lo que es la base y el pedestal, la base de la columna, ¿verdad?, del elemento cilíndrico, y el pedestal cúbico. Vemos que se forma una espiral, una sección áurea perfecta. Eso es un elemento muy utilizado en los masones de la antigüedad y de los arquitectos también antiguos. Sí, ahí vemos que se están señalando las claraboyas. Perfecto, sí, las claraboyas es un elemento para iluminar el interior, para que no se sienta oscura la escalera o la escalinata cuando uno va ascendiendo en ella. En la columna de Trajano no se ve porque se utilizaron otros elementos, no podían, no existía el hormigón, que es un material noble, y todo lo que ve es en piedra. Entonces se hace muy difícil practicar un agujero en una piedra. Esa columna de Trajano tiene alrededor de 40 metros de altura. Estos son 9 claraboyas que hay en toda
Bueno, todo el cilindro. en todo el cilindro son 9, ¿verdad? Que es múltiplo de 3. O sea que seguimos viendo lo que es elemento masónico. Arriba, que dicen que es un ángel, en realidad no es un ángel, porque los ángeles tienen alas. Ahí no vemos alas. Esa es Minerva. La Minerva representa la inteligencia dentro de lo que es la logia simbólica. Y siempre mirando hacia el oriente, hacia donde se opone el sol. Los trabajos en la logia siempre se empiezan a mediodía y a medianoche. O sea que eso es una representación de que los trabajos masónicos se empiezan al caer el sol, que es por donde se oculta. Sí, hay que destacar que mencionas el hecho del hormigón armado, que prácticamente fue de los primeros edificios construidos con ese material aquí en el país, el monumento, y lo que significó en aquellos años que había escasez de medios, el que pudieran fraguar en hormigón. Bueno, dicen que eso fue lo que dio más trabajo a los ingenieros, el poder vaciar piso a piso ese hormigón, esperar que fraguara para seguir con la otra parte. Sí, Mauricio Álvarez sin duda fue un gran constructor, un gran ingeniero. Ese hormigón se trajo de fuera, de Estados Unidos, me parece, un hormigón especial. Y si no más recuerdo, Mauricio siempre, el ingeniero Álvarez, era muy celoso, muy dedicado a su construcción, y había que dejarle el tiempo reglamentario a que el cemento frague. Le daba, en vez de 21 días, le daba 22, para que el cemento pudiera hacer su trabajo, ¿verdad?, de fraguado. Y fue realmente muy celoso y un gran constructor. Esa es una obra que es para perdurar toda la vida. Su base enterrada tiene 10 metros de profundidad, que no se ve, todo está bajo la tierra, y por eso era que decían que el monumento tenía como un túnel que se comunicaba con el Hotel Matún, pero en realidad eso no es cierto. Muy bien. Entonces hay que señalar que esto es una obra civil de envergadura, construida por mano de obra dominicana, exclusivamente, prácticamente. Y también hay que mencionar que en el Santiago de la época no existían los medios para transportar esa cantidad de materiales de construcción, y muchos de ellos se transportaron hasta en lomo de burro. Así que fue una obra construida con los fondos de la misma ciudad, con colectas, mano de obra dominicana, y ven la calidad, que inclusive se comenzó en el 44, ya en julio, el primer Picasso fue en marzo, en abril, perdón, del año 1944, pero en julio ya la obra empezó a tomar cuerpo, a ir trabajándose, y ya cuando la obra estaba bien avanzada, en el año 46, en agosto, ocurre el famoso terremoto que azotó el país en ese año, muy fuerte terremoto, uno de los más grandes del siglo pasado, y la obra no tuvo ni una fisura. Así es. Que inclusive eso motivó a que hasta el padre Fortín hiciera una misa en el área de la explanada ahí, porque aquí esa obra se demuestra la calidad con que fue hecha, que no sufrió desperfecto alguno, fruto de ese potente sismo. Hay algo también que quería comentarte, por lo que escuché una anécdota del arquitecto ingeniero Cuqui Batista, que él conoció a Henry Garzón, que encontramos que son personas, este señor Batista debe estar cerca de los 100 años, 90 y tantos años. Sí. Inclusive quiero comentar que nosotros encontramos uno de los trabajadores de esa obra, de estos héroes anónimos que aportaron su sudor y su esfuerzo por 8 años en levantar este edificio, y ahora recientemente le hicimos un reconocimiento. Este señor tiene 99 años de edad y está lúcido, y lo pudimos conseguir y darle su reconocimiento en memoria del trabajo que realizó. Entonces, volviendo a lo de Cuqui,
Dicen que él cuando vio la construcción, él le hizo como un comentario al ingeniero Gasón, diciéndole, pero fulano, esas columnas dóricas son en los templos o monumentos dedicados a mujeres. Entonces la salida que Henry le dio, sí, eso es a propósito, esas son las mujeres de Trujillo. Es decir, que esa fue la salida que le buscó a que construyera el monumento con esos símbolos, que aunque estaba dedicado a este personaje, era para ejemplificar su dominio como macho, como hombre, sobre las mujeres. Y precisamente hay quienes destacan ese aspecto por el símbolo fálico de la columna. ¿Qué decimos de eso, George? Bueno, ¿qué te diría? No soy pero podría interpretarse de esa manera. Eso está ya muy subjetivo. En realidad tiene cierto parecido si uno se va un poquito más allá, pero en realidad yo sigo con la idea de que su inspiración fue la columna de Trajano, aunque en el trasfondo tú sabes que existe el merengue de doble sentido. Seguro que sí. Puede ser una cosa como la otra, no podemos descartarlo, pero yo sigo pensando que es la columna de Trajano básicamente su fuente de inspiración. Bien, ahora hay un punto sobre la motivación de la construcción y dedicárselo a la paz de Trujillo en ese tiempo, y es en el hecho de que el Cibao fue siempre una región levantisca, una región de revoluciones, de Concho Primo. En los tiempos de Concho Primo se tumbaban los gobiernos. Sí. Bueno, Trujillo mismo tuvo que sofocar una rebelión aquí en el año 31 con Desiderio Arias, que se le levantó, y él la sofocó de manera severa. Sí. Entonces, el Cibao siempre fue una región difícil de dominar. Sí. Entonces, él, con su sistema férreo, en pocos años, logró pacificar el Cibao, ya no volvieron a haber caudillos, a todos los mató, los compró, hizo lo que quiera con ellos, y ahora viene y construye este monumento, o manda a construirlo, dedicado a la paz que él había logrado pacificar una región como esta. Entonces fue un símbolo de dominación sobre la región y la ciudad, realmente. Sí, claro. Yo creo que también eso fue como un boomerang, ha traído lo que sus causas y sus consecuencias. Ahora mismo nuestra identidad como dominicanos está, como vamos a decir, pendiente de un hilo, porque Trujillo le quitó a Santiago la importancia de la ciudad victoriosa, la ciudad heroica, y realmente todo lo que fue Santiago en el siglo XIX, ¿verdad?, que es el origen de la dominicanidad, bueno, pues entonces se ha ido perdiendo. Porque en Santiago fue que se hizo la guerra del 30 de marzo, que fue la más significativa de todas. Aunque los historiadores digan lo contrario, pero es la batalla más significativa, porque el interés de los haitianos era llegar a Santiago por el sur y venir por la retaguardia, porque era imposible venir por la parte oriental de la ciudad. Y por eso fue que se hizo la batalla del 30 de marzo, en lo que es la sabana de Santiago, en lo que es hoy La Joya, el hospedaje en esa zona, y también tenemos los tres fuertes, Dios, Patria y Libertad. Pero sabes que ahora en la remodelación que se hizo más reciente del monumento, la intervención que se le hizo en el 2007, se sembraron 30 samanes. Y los 30 samanes, aunque se menciona como alusión a los 30 caballeros de la ciudad, también tiene la vinculación con el 30 de marzo. Es decir, que dentro de la estructura también, en uno de los pisos, se le da realce a esas batallas, a esas gestas patrióticas, porque y hay que destacar este aspecto, aunque se construyó esto como un símbolo de lo que es la dictadura, de la paz, pero fue transformado. Ahora sí es un monumento dedicado a los héroes de la Restauración, porque Santiago fue la ciudad que se sacrificó plenamente para que esa guerra restauradora fuera exitosa. Es decir, que tenemos una estructura única en todo el país y podría decir en toda la región
del Caribe, en la cual se resaltan los valores de nuestra dominicanidad. Así que agradecemos mucho a este arquitecto eminente como fue Henry Garzón Bona por haber ideado y plasmado este monumento que será imperecedero. Es decir, ese es el símbolo único que tiene Santiago, preponderante, y que agradecemos conocer todos estos detalles y tu presencia, George, aquí. Muchas gracias por iluminarnos con todos estos puntos que desconocíamos, estos detalles arquitectónicos del monumento. Así que gracias a todos ustedes por su sintonía en este programa que siempre es transmitido en nuestro canal de YouTube, el cual le animamos a darle seguimiento para que no pierdan ninguna de estas citas con la historia. Así que quedamos hasta una nueva oportunidad.